Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Bienvenidos a su programa y a su canal Investigaciones Forenses con Jorge Olivares, médico forense. Déjeme platicarle a usted que lamentablemente en Perú sucedió un hecho que a todos nos dejó con la boca abierta y de una otra forma con una reacción adrenérgica que hasta tuvimos escalofrío en nuestro cuerpo y con piel de gallina. ¿Qué fue lo que sucedió? Pues fíjese que le cuento de manera rápida. El 11 de junio en Lima, Perú, una oficial de la policía, justamente de nombre Anaí NN, se dirigió a un centro escolar con adolescentes. Ella estaba pues prácticamente invitada o la asignaron para dar una plática sobre lo que es la cuestión del acoso. Esta oficial, cuando llega a las instalaciones e ingresa a uno de los salones de esta escuela, por alguna situación, esta policía entra en un acto de violencia, en una molestia que no tiene explicación y ordenó de manera agresiva a los alumnos colocarlos recargados en el pizarrón y justamente ahí les ordenó que le entregaran sus teléfonos celulares a cada uno. Acto después, los alumnos con justificada razón le cuestionaron el porqué de la decisión de la oficial y sin embargo, por lo que se sabe de dominio público de las noticias, esta oficial tomó a una de estas alumnas que le reclamaba, la tomó violentamente y la sacó del aula para llevarla ahí enfrente donde hay un barandal. Un barandal donde la recargó, la sometió, lamentablemente con mucha violencia, colocándole la mano directamente sobre el cuello, ocasionándole maniobras de estrangulación. Y usted se va a preguntar, ¿por qué es importante comentar esta situación de las maniobras de estrangulación en un adolescente de 14 años? Pues déjeme platicarle que, en primer lugar, no era la forma de someter a un adolescente. Sabemos muy bien que los policías tienen pues un adiestramiento si es que llegó a cometer alguna infracción o algún hecho que causara una molestia de tal magnitud a un oficial, hubiera sido una forma más cordial de poderle someter y después colocarle unos candados de manos. Si es que había justificación, claro, lo comento. En este caso que parece ser que no hay justificación para este acto terrible de violencia de un oficial a una menor de edad, pues vamos a desarrollar el por qué es peligroso realizar estas maniobras asfícticas. En primer lugar, como ahorita le comenté, esta es una maniobra asfíctica. ¿Y qué sucede aquí? Primero que nada, saber que la colocación de la mano, del antebrazo o de algún objeto como puede ser un lazo, un cinturón, un mecate sobre el cuello cuando un tercero realiza la fuerza externa, esto se llama estrangulación, no es ahorcamiento. ¿Qué es el ahorcamiento? Cuando hay un objeto alrededor del cuello y es el que está atado a un punto fijo y el propio peso del cuerpo es el que está ocasionando el cierre de estructuras vasculares y de estructuras respiratorias, pero es el propio peso del cuerpo, como lo hemos dicho en otros canales. Sin embargo, al observar a la oficial que tiene sometida a la adolescente contra un barandal y después ella está colocando la mano que al parecer son por 2 minutos, vamos a desarrollar de manera rápida y fácil de entender qué sucede en maniobras de estrangulación. Pues se ha visto que lamentablemente en algunos artículos que es muy rápida la cuestión de que una persona caiga en inconsciencia. Y bueno, ¿qué tiene que ver con que caiga en inconsciencia una persona por maniobras de estrangulación? Pues déjeme platicarle que si se trata de su hijo o de su hija, ahí se nos va a alarmar. ¿Por qué? Por lo siguiente. Déjeme decirle que en un cerebro de un adolescente de 14 años que todavía no alcanza la suficiente madurez por la estructura neurológica, la estructura de las neuronas que está teniendo, se están desarrollando, está creciendo todavía el cerebro. El hecho de que se someta a una baja oxigenación derivado de un proceso de estrangulación puede causar de una otra forma alguna alteración secundaria. Pero vamos desglosándolo. En primer lugar, cuando se está estrangulando, voy a cerrar
la estructura de que es la estructura respiratoria. Llámese que es la laringe y después se va hacia tráquea. En el momento en que yo estoy presionando por alrededor de 2 minutos y la persona, en este caso la adolescente, se está tratando de liberar y la oficial al colocar más fuerza para someterla, existe un riesgo. Y el riesgo es de la fractura del hueso yoides y de la lesión en el cartílago tiroides, dos estructuras que le dan soporte a lo que es el esqueleto laringio. Ese es un punto. En el momento en que yo llego a lesionar estas estructuras, puedo ocasionar problemas en la respiración, precisamente al pasar el aire. Número 2, sabemos muy bien que con unos cuantos segundos, como unos 6, 8 segundos de hacer presión, puede venir la inconsciencia. Y esto a lo que voy es lo siguiente. Al cerrar vasos sanguíneos, como son las arterias carótidas, por la misma mano, estoy ocasionando el segundo factor importante a resolver, que es el siguiente. Las estructuras vasculares que van hacia el cerebro llevan sangre oxigenada, por eso son arterias. Al momento en que yo estoy cerrando prácticamente con mi mano ahí el flujo sanguíneo, pues estoy haciendo que el cerebro reciba menos cantidad de oxígeno. Y este órgano es muy delicado en la cuestión de la baja de oxigenación. Esto ocasiona que entonces el cerebro pueda quedar de manera dañada, de manera en ese momento instantáneo y ocasiona la pérdida de la conciencia. Ya tenemos dos factores, factor respiratorio y factor vascular. Viene un tercero que esto también es delicado. Se sabe muy bien que esta adolescente tenía el problema de asma. ¿Qué es el asma? Sabemos muy bien y los que hemos llegado a tener pacientes con asma, esto es preocupante. En una situación del asma, que es una enfermedad lamentablemente que obedece a un estrechamiento de lo que son los bronquios, al mismo tiempo que se van a estar obstruyendo por el estrechamiento, va a liberar algo que es una secreción. Van a tener secreciones dentro de estos bronquios. Y esto ocasiona, déjenme platicarle, que el aire se dificulte el ingreso. Y entonces la persona con el broncoespasmo va a tener algo que se llama sibilancia. Y todos los que han tenido un proceso de asma saben muy bien que es una sensación de falta de aire, es una sensación de que también puede haber una presión en el tórax y sobre todo la dificultad para meter adecuadamente el aire. Esto ocasiona entonces un círculo vicioso, el cual es falta de aire por el broncoespasmo derivado del asma, la presión en las estructuras vasculares y la presión en la estructura respiratoria. Tenemos tres elementos muy importantes. Sabemos perfectamente bien que en un cuadro agudo de asma, en una exacerbación, puede ser derivado de un proceso que se somete a mucho estrés. Un estrés derivado, por ejemplo, de una oficial bastante enojada, violenta, que me somete, me pone contra un barandal y me está comprimiendo el cuello. Esto no es justificación alguna, ni es un actuar adecuadamente con base a un reglamento de la policía. Sabemos muy bien que hay medidas de sometimiento y esto no fue adecuado. Habría que ver el por qué esta oficial tuvo esta agresión directamente con la adolescente. El último punto, y ya para despedirme, hay algo importante. Sabemos muy bien que las escuelas, lamentablemente, no todas, pero muchas están deterioradas. E imagínese usted que el momento en que yo coloco a una persona contra el barandal, supongamos, imagínese usted que la unión del barandal del metal con el concreto llegara a estar vencido, pues incluso el barandal se puede vencer y se puede precipitar la persona. La oficial incluso se pudo haber agarrado de alguna estructura y la alumna se hubiera podido precipitar del segundo piso, ocasionando lamentablemente y muy seguramente un desenlace fatal. Entonces, esto es lo que vimos lamentablemente en Lima, Perú. Y para terminar, déjeme comentarle también que hay una estructura entre la bifurcación, es decir, la separación de lo que es la carótida externa y la carótida interna, que obedece a los cambios de presión. Y esto, lamentablemente, al momento de que la persona está comprimiendo el cuello, puede generar una respuesta vasovagal. ¿Y qué es esto? Pues déjeme decirle que la respuesta vasovagal nos va a ocasionar un paro cardiorrespiratorio. Entonces ya tenemos cuatro elementos importantes. La lesión
de las estructuras vasculares, la lesión en la estructura respiratoria, la lesión por el asma, que ya me está dificultando la respiración, y número 4, el paro cardiorrespiratorio por la estimulación vasovagal. En conclusión, si esta adolescente hubiera fallecido y nosotros como médicos forenses realizamos el procedimiento de autopsia, hubiéramos encontrado muy probablemente por la presión excesiva lesiones en los músculos como es el esternocleidomastoideo, los músculos suprayoideos e infrayoideos, así como el músculo platisma. Hubiéramos encontrado hemorragias que se llaman infiltrados hemáticos aquí en México. Hubiéramos encontrado también, y esto es dependiendo de la literatura en la cual estemos basándonos, hubiéramos encontrado fractura del hueso yoides y lesión en el cartílago tiroides, así como también muy probablemente hubiéramos encontrado desgarro en lo que es la parte interna de las arterias carótidas. Déjeme comentarle que entonces al hacer un procedimiento de autopsia con intención de demostrar una estrangulación, se hubiera disecado de manera amplia el cuello y sin ninguna duda hubiéramos encontrado todos los indicios o las lesiones correspondientes a una estrangulación. Afortunadamente, esta alumna, al parecer, nada más fue el susto. Sin embargo, también por una presión excesiva, pudiéramos haber lastimado las cuerdas vocales o incluso algunos nervios que hubieran ocasionado, con el tiempo, dificultad la deglución y dificultad también para la fonación. Por eso es importante que de estos videos que son alarmantes y que son personas que pueden estar agresivas, en primer lugar hay que retirarla del cargo para evaluar mentalmente el por qué tuvo este actuar, qué fue la molestia y sobre todo que no hay justificación alguna tratándose de un adolescente para haberla sometido de esta forma. Número dos, hay que evaluar no solo actualmente o en el momento que se dio la lesión, sino posteriormente para ver si hay alguna secuela en lo que son las cuerdas vocales. Y número tres, nos queda como reflexión sobre todo tener un adecuado estado mental para que posteriormente en una situación que cada uno de nosotros podamos presentar, pues sepamos actuar con prudencia y no de manera violenta, porque recuerden que también el hecho de actuar de manera violenta, pues no estamos prácticamente con un pie ya sea en algún penal o en algún cementerio si actuamos de manera violenta. ¿Por qué? Porque no es bueno llevarnos con los impulsos. Hasta aquí esta pequeña plática sobre lo que sucedió en Lima, Perú, hace unos días. Yo espero que a usted le haya agradado esta intervención médico forense de manera muy rápida, una explicación sencilla. Y pues seguimos aquí analizando casos, analizando libros y déjeme usted su comentario para seguir creciendo en este canal que apenas inicia, que se llama Investigaciones Forenses, con su amigo Jorge Olivares, médico forense, y nos vemos la próxima. Hasta luego.